Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy vamos a hacer este estuchito. Está hecho en polipiel y en una sola pieza. Es bastante amplio, es delgadito, te cabe perfectamente en el bolso y puedes utilizarlo prácticamente para lo que quieras. Pero antes de empezar, y como siempre, te recuerdo que puedes suscribirte al canal ahora mismo. No olvides hacer clic en la campanita para que te notifiquen cada vez que yo suba un nuevo video. Ahora sí, empezamos. Para hacer este proyecto vamos a utilizar un trocito de papel de 24 por 16 centímetros que va a ser la base, la medida de nuestro monedero. Necesitaremos también una cremallera de mínimo 15 centímetros de largo. Voy a estar utilizando esta polipiel o piel sintética. Esto lo he comprado así como lo ves en un rollo y lo compré en una tienda donde venden cosas para manualidades. La verdad es que la calidad es muy buena y sale muy bien de precio. Y vamos a sacar un molde. En este caso yo voy a estar utilizando este de estrella. Puedes dibujar o puedes imprimir como molde un corazón, por ejemplo, una nube, pues el dibujo, el motivo que tú quieras, ¿vale? Bueno, vamos a empezar marcando una línea en el centro de nuestro papel. Mirad, aquí en el lado de los 24 centímetros vamos a ubicar el centro, que serían 12 centímetros, y allí hacemos una marca. Esta línea la vamos a utilizar como referencia para marcar el sitio donde va la cremallera. Ahora la vamos a poner aquí para que se pueda apreciar mejor. Vamos a marcar desde los extremos 2 centímetros. Ahora, utilizando la marquita como referencia, voy a marcar 1,5 centímetros partiendo de la línea central. Entonces voy a ubicar mi regla a los 75 milímetros y allí marco 1,5 centímetros. Y lo mismo con este lado. Así, partiendo de la línea central he marcado aquí 1,5 centímetros. Quedarían 75 milímetros por cada lado. Ahora vamos a unir ambos puntos para dibujar el recuadro donde va a ir la cremallera. ¿Vale? Ese es el recuadro por donde va a ir la cremallera y ahora lo vamos a recortar. Entonces, para recortar yo lo voy a doblar así a la mitad. Y allí tenemos el espacio donde va a ir la cremallera. Ahora en la parte central voy a dibujar mi aplique, ¿de acuerdo? Yo he escogido, como yo os he dicho, esta estrellita, pero puede ser pues el símbolo, el dibujo que tú quieras. Y lo vamos a ubicar en el centro. Entonces, para hacerlo así, yo voy a doblar mi estrellita a la mitad. Voy a doblar también mi patrón a la mitad. Esto es para que la estrella me quede bien centrada, no se me vaya a ver allí torcida. Entonces, abro la estrellita y voy a ubicar la línea que se ha marcado en mi molde de estrella con la línea que he marcado aquí en el patrón, ¿vale? Entonces vamos a hacer coincidir esas dos marcas y esto lo voy a marcar y luego lo voy a recortar. Lo voy a abrir así y lo voy a recortar. Bueno, aquí ya tenemos el molde terminado. He aprovechado también mi molde de estrella para sacar una estrella en un color diferente. En este caso voy a utilizar esta que es tornasol, creo que le va a venir bastante bien. La estrella la he cortado medio centímetro más grande, ¿vale?, que el aplique que voy a estar utilizando. Puedes utilizar de la misma polipiel en otro color, puedes hacerlo tú misma con una tela diferente, por ejemplo, o utilizar un aplique que ya viene hecho. La idea es que se coloque por la parte de atrás y que haga así un contraste bonito, ¿de acuerdo? Bueno, hecho esto, vamos a utilizar este molde para cortar la polipiel.
Mirad, esto lo olvidé hacer en el patrón, pero bueno, he aprovechado de hacerlo en este momento. Voy a redondear las esquinas, ¿vale? Las 4 esquinas voy a hacer estas primero y luego estas las usaré para redondear las otras. Entonces, he marcado por aquí y simplemente pues recorto. Y ya tenemos aquí las esquinitas redondeadas. Ahora vamos a empezar colocando la cremallera. La cremallera la vamos a ubicar así por la parte de atrás, ¿vale? Vamos a procurar que el carro quede dentro del agujero, así. Y debemos coser pues por los bordes, pero antes, para asegurar la cremallera en su sitio para que no se me mueva, la voy a pegar. Entonces, para hacerlo voy a estar utilizando este tape de doble cara. Si ya has visto mis videos, algunos videos pasados, pues te darás cuenta que lo uso muchísimo para fijar la tela o para fijar una pieza y que no se me mueva. Es un tape súper delgadito, es de doble cara, se utiliza sobre todo para crear álbumes de fotos y este tipo de manualidades, ¿vale? Y yo lo uso pues para eso, para fijar una pieza. Entonces lo que voy a hacer es colocar el tape alrededor. Esto viene en trocitos, es bastante grueso, entonces yo lo voy a cortar así a la mitad y lo voy a estar colocando alrededor por la parte del revés, por supuesto, para poder fijar la cremallera. Ahora esto, pues despego el otro papelito y luego vamos a ubicar la cremallera. Vamos a procurar que nos quede bien centradita. Vale, ahí tenemos ya la cremallera fija, no se nos va a mover y esto nos va a permitir pues coser con total seguridad. Entonces vamos a coser alrededor. Bueno, para coser la cremallera voy a utilizar el prensatela para cremalleras, por supuesto. Voy a estar utilizando una aguja para coser piel, que es especial para coser este tipo de materiales. Bueno, vamos a coser alrededor. Para coserlo, como ves, estoy utilizando una puntada larga, es decir, si normalmente utilizo una puntada de 2,5 milímetros, estoy utilizando una puntada de 3,5 milímetros. Esto es para que no nos quede la puntada tan pegadita y no nos vaya a estropear el material. Bueno, aquí he cortado el sobrante de cremallera, ¿vale? Se ve de esta forma. Y ahora por la parte de atrás he hecho lo mismo, he colocado tape de doble cara alrededor. Y ahora lo vamos a quitar, le vamos a quitar la otra parte y vamos a colocar nuestro aplique, ¿vale? Así, con el derecho hacia abajo, lo vamos a pegar y luego lo vamos a coser alrededor. Ahora esto lo voy a coser por aquí con un zigzag todo alrededor. Aquí ya hemos pegado la estrella, ha quedado así, se ve muy bonita, me encanta. Bueno, esto lo vamos a colocar así del derecho y vamos a coser por aquí alrededor. Yo voy a utilizar una puntada de sobrehilado, puedes utilizar también una puntada de zigzag, pero la puntada de sobrehilado creo que se va a ver muy bonita. Es esta puntada que hacemos normalmente cuando hacemos manualidades con fieltro, por ejemplo, ¿vale? Que va como envolviendo el borde de la tela, pues creo que va a quedar muy bonito. Entonces voy a aprovechar también de colocar una etiqueta, la voy a colocar por aquí, así la voy a poner doble y la voy a colocar por aquí de un ladito y vamos a cerrar cosiendo así alrededor. Bueno, esta es la puntada que voy a utilizar, es la número 12, es una puntada de sobrehilado. Va a quedar muy bonita con esta puntada. Si tienes o si quieres utilizar cualquier otra decorativa también lo puedes hacer. La voy a utilizar con una anchura de 4 y un largo de 2,5. Aquí en las curvas vamos a ir girando despacito
y vamos a ir cosiendo también despacito para que nos queden todas las puntadas a la misma anchura. Bueno, y aquí ya lo tenemos listo. ¿Qué os parece? A mí me gusta un montón. No sé qué te parece a ti, por favor déjame tu opinión, déjame tu comentario aquí abajito. La verdad es que es bastante amplio, puedes utilizarlo como monedero, puedes utilizarlo como portacosméticos. Claro que te entrará aquí solo lo principal, como un polvo compacto, una máscara para pestañas, por ejemplo, un lápiz labial. ¿Vale? Puedes utilizarlo también para guardar, y por qué no, tus toallitas íntimas en tu bolso. La verdad es que no ocupa nada de espacio, es bastante delgadito, pero a la vez es bastante amplio. En fin, puedes utilizarlo prácticamente para lo que quieras. Bueno, espero que este video te haya gustado. Si es así, no dudes en regalarme un me gusta, en compartirlo y en dejarme algún comentario aquí abajo en el apartado para comentarios. Si te animas a hacer alguno de mis tutoriales, envíame una fotito, yo las estaré compartiendo por todas mis redes sociales. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, recuerda activar la campanita para que te notifiquen cada vez que yo suba un nuevo video. Yo por lo pronto te espero aquí la próxima semana con un nuevo video tutorial. Hasta entonces.